Hola, ¿qué tal amigos? Yo soy Arada Z, creador de contenido de fisioterapia en redes sociales. Espero les sirva esta ponencia sobre el abordaje fisioterapéutico en tendinopatías. Esta es la última ponencia del Pangea Meet. Espero les guste y si les gusta compartan. Es muy usual que el paciente, después de recibir el diagnóstico sobre una rotura, lo busque en internet. Y lo que se va a encontrar es esto. Va a encontrarse que repose, que así se cura, que no vaya con el fisio, mejor échele ganas, que tome AINES, que el remedio casero, que ya no puede hacer ejercicio. Y las imágenes que va a encontrar realmente son catastróficas, porque una rotura se viene a la mente muchas cosas: un hilo totalmente desprendido, un músculo desgarrado, un tendón hecho polvo, va a tener que usar cabestrillo, dentro de tantas cosas que le pueden aparecer en Google. Te hace falta una ajustadita, necesitas cirugía, dentro de tantas cosas que puede encontrarse en redes sociales, el remedio casero, el consejo de un amigo, el de la abuelita, el del tío, muchas cosas que van a empeorar el pronóstico de este paciente. Y claro que da miedo. El paciente asustado se empieza a imaginar lo peor de su patología. Cuando hacemos una valoración por ecografía y se reporta que ha habido una rotura tendinosa, lo que puedes pensar es esto, que tu tendón ha sido partido en dos. Sin embargo, no. Cuando se reportan zonas hipoecoicas se refiere a la discontinuidad de las fibras de colágeno, algo como esto. Y de forma más metafórica, esta rotura tendinosa, si hacemos una ampliación microscópica, se puede ver algo así. Después de explicarle qué es esa rotura, pues esa tendinopatía para el paciente ya no va a ser el asesino serial, va a ser Winnie Pooh. Y el paciente ahora estará empoderado y será Hulk y podrá enfrentarla de una forma positiva. Un breve repaso de anatomía sobre tendón. Tenemos tendones principales, accesorios y tendones intermedios. Los tendones principales se dividen en redondos, aplanados, largos, cortos. Y los tendones accesorios son las aponeurosis de inserción, arcada fibrosa de inserción, y los tendones intermedios o inserciones aponeuróticas. Y en este breve repaso de anatomía tenemos que el tendón se divide en 8 partes. Las roturas que se pueden evidenciar en la ecografía o la discontinuidad de las fibras se da en esta parte, en el 7, en el 8, en el 6, es microscópico. Una rotura total se da en el tendón, o sea, ahí sí se parte en dos, y obviamente ahí sí es necesaria una cirugía. Pero las roturas parciales, pues no, son microscópicas. Y si le hiciéramos una ecografía a un deportista, aparecerán roturas. Si le hiciéramos una ecografía a una persona sedentaria, aparecerán estas roturas. Es normal estar roto, por así decirlo. La masa total tendinosa, un 30% es colágeno tipo 1, un 2% es elastina y más de un 68% es agua y tenocitos. Ojo, puede haber variantes anatómicas y estos porcentajes pueden ser distintos levemente en cierto tipo de pacientes. Y como dato curioso, la unión entre el hueso y el tendón se denomina éntesis, y esta puede ser fibrosa o fibrocartilaginosa, y durante la infancia una éntesis fibrosa se inserta en el periósteo y en la edad adulta lo hace en la superficie ósea. Tenemos 5 tipos de unión tendinomuscular. La primera, que es la A, es una inserción de extremo a extremo lineal o curviplana. En la B tenemos una inserción bilateral, las fibras musculares se implantan oblicuamente en el tendón como las barbas de una pluma en su tallo común. En la C vemos una inserción unilateral, los fascículos musculares se insertan en un solo lado. En la D es una inserción en un cono tendinoso. Y en la E es una inserción fasciculada en las fibras tendinosas que penetran el cuerpo muscular. Y aquí vamos a entrar en calor en terminología que es muy importante para poder explicarle al paciente por qué el ejercicio es la mejor opción para rehabilitar la tendinopatía. Los tendones son más resistentes que los músculos. Están sometidos a fuerzas de tensión y compresión y pueden soportar un peso 17 veces mayor al peso propio. O sea que prácticamente tus tendones son los del Arnold, o tus tendones es el mismísimo Arnold. Son muy fuertes en realidad.
El flujo sanguíneo alrededor del tendón y dentro de este se multiplica de 3 a 7 veces durante el ejercicio físico. O sea que prácticamente es muy difícil encontrar un agente físico que equipare estos resultados, porque el resultado se puede alcanzar de forma natural con ejercicio, con movimiento. ¿Y qué nos dice esta gráfica? Es la curva de deformación de la presión típica de un tendón. Del 0 al 4% es el intervalo fisiológico al que nuestros tendones normalmente están sometidos. Arriba del 4% es una deformación extrafisiológica. A partir del 12% puede haber rupturas macroscópicas y del 14, 13 o 15 habría una ruptura tendinosa. Esta gráfica es individual a cada persona. Obviamente esta deformación es muy distinta a la que puede tolerar un paciente de 70 años sedentario a un paciente joven fisicoculturista. El porcentaje de deformación va a ser el mismo, sin embargo la fuerza que puede tolerar ahí es donde va a variar. ¿Y qué es la mecanotransducción? Es el proceso mediante el cual las células detectan cargas externas y la transforman en un estímulo químico. Por ejemplo, en este caso el estímulo mecánico es hacer el levantamiento de esta pesa, es el curl de bíceps. Habrá una comunicación célula a célula. Las células le enviarán información al tendón y habrá una respuesta de células efectoras. Como resultado tendríamos una síntesis de colágeno o una degradación de colágeno y por ende un tendón feliz o un tendón triste. Y de forma más organizada, ¿cómo sucede esto? La carga mecánica deforma la matriz extracelular del tendón. La matriz extracelular está conectada a la pared celular y a los tenocitos. Los tenocitos captan la deformación de la matriz extracelular mediante intergrinas, que son unas proteínas. Después habrá un proceso electroquímico y se envía información al núcleo celular. Después en el núcleo celular se va a sintetizar ARN de colágeno y todo depende obviamente de la carga. Puede que haya síntesis o degradación. Y si la carga fue la carga precisa, habrá un proceso simultáneo de síntesis y degradación. Y de forma más específica te explico aquí qué sucede con las cargas. Una carga baja causará menor estrés mecánico, por lo tanto menor fuerza. Habrá un descenso del tamaño del tendón, menor síntesis de colágeno y mayor catabolismo. Una carga moderada causará mayor estrés mecánico, por lo tanto mayor fuerza, mayor síntesis de colágeno, menor proceso de degradación y menor señalización inflamatoria. Una carga excesiva disminuye la fuerza del tendón, disminuye la síntesis de colágeno, aumenta el catabolismo y aumenta la inflamación. Entonces, ya sea o muy baja o demasiado alta, es perjudicial. Tiene que ser moderada, exacta, bien dosificada e individualizada para que este tendón mejore. Y en este estudio se evidenció qué es lo que sucede cuando hacemos ejercicio de altas intensidades. Habrá un aumento de la síntesis de colágeno a las 24 horas que se mantendrá hasta las 72 horas. Simultáneamente habrá un proceso de degradación del colágeno a las 24 horas y a las 72 horas este será menor en comparación a los niveles de síntesis de colágeno. Es decir, que cuando hacemos ejercicio habrá mayor síntesis de colágeno que de degradación. Sin embargo, debemos esperar mínimo 2 o 3 días para volver a hacer ejercicio y que disminuya la degradación. Según el modelo Continuum sobre la patología y sus fases, se divide en 3. La tendinopatía reactiva, esta lo causa sobrecargas agudas de fuerzas tensionales o de compresión, aumento repentino de las actividades físicas, contusiones directas, habrá un aumento del tamaño del tendón. El tendón puede volver a su estado normal si la sobrecarga se regula. A nivel microscópico habrá una respuesta hiperactiva celular a la carga. El número de células tendinosas aumenta, las células se redondean y el índice metabólico crece significativamente en los proteoglicanos grandes como el agrecano, y el agrecano es altamente hidrófilo, por lo que atrae agua al interior de la matriz extracelular y se observa un aumento de agua. En esta fase no hay cambios en la vascularización. Después sigue la fase del tendón desestructurado. Este es asintomático, no presenta dolor y posiblemente este no lo veamos en consulta.
Se caracteriza por tener una recuperación fallida, una desorganización de la matriz extracelular, desarrollo y progresión de la desestructuración fibrilar, aumento generalizado del número de células, aumento significativo en la producción de colágeno y proteoglicanos. Si hacemos una ecografía, reflejará desestructuración de la matriz extracelular con discontinuidad de los fascículos de colágeno y pequeñas áreas delimitadas hipoecoicas. Usando el Doppler podríamos encontrar cambios en la vascularización interna o neovascularización. Después sigue la tendinopatía degenerativa. Esta se caracteriza por progresión de la desorganización de la matriz del colágeno, cambios en las células, neovascularización, áreas de muerte celular por apoptosis o trauma en el fallo de los tenocitos. En ecografía aparecen imágenes hipoecoicas y frecuentemente contienen un gran número de vasos visibles en el modo Doppler. También habrá zonas de tejido sano en el tendón degenerado, y si la degeneración del tendón es suficientemente extensa y se somete a cargas altas, podría darse la rotura del tendón. Este tendón no puede soportar cargas mínimas al volverse reactivo. ¿Y cómo es la presentación clínica del tendón doloroso? Aquí de forma gráfica vemos la porción normal del tendón y vemos la parte degenerada, y la parte sana es la que se volverá reactiva. La tendinopatía reactiva en su primera presentación clínica es consecuente a una sobrecarga aguda. Un tendón reactivo de su estructuración tardía, en la fase de patología degenerativa de tendón, en presentaciones de tendón reactivo dentro del proceso degenerativo, es el tejido sano el que se hace reactivo y no la porción degenerada. El tejido podría presentar ejemplos de los tres tipos de tejido al mismo tiempo, o sea, que puede haber un tejido reactivo, desestructurado y degenerado. ¿Qué es lo que hace que un tendón duela? El conjunto de un todo, pero no la individualidad de un algo. No se sabe con exactitud qué causa el dolor. Lo que tenemos claro es que la estructura de forma individual no está relacionada con el dolor. Esto quiere decir que los hallazgos encontrados en una resonancia magnética, en un ultrasonido, no están íntimamente relacionados con la causa exacta del dolor. El dolor puede presentarse por cambios en la matriz extracelular, cambios vasculares, cambios bioquímicos, cambios en los metabolitos y los canales iónicos, cambios en el sistema nervioso central y cambios en la función. ¿Qué cara puede tener el dolor tendinoso? ¿Cómo es? ¿Cómo lo diferenciamos? Pues este será un dolor localizado, reproducción con la carga, alteración de la función, cuando se calienta mejora. Esto es lo que reportan muchos pacientes, que cuando inician la actividad dejan de sentir dolor y cuando la terminan otra vez vuelve a doler. Esto en ciertas fases de la tendinopatía, pero cuando ya es muy avanzada, pues esta sensación de que mejora cuando calientan, pues desaparece. El tendón es sensible a la palpación, hay dolor y rigidez matutina y es transitorio. Y pues, ¿cuál es el tratamiento de la tendinopatía? Por principio de cuentas, tenemos que entender al paciente. Es crucial. Tener una lesión implica romper el confort del estilo de vida. La misma patología causará distinto dolor en todos ellos. Supongamos que todos tienen una tendinopatía aquilea. Es muy usual que te pueda sorprender que a cierta persona le duela demasiado la misma patología si relativamente se encuentran en las mismas condiciones de salud, si hacen los mismos ejercicios, si están siguiendo el protocolo, etc. Una tendinopatía aquilea puede ser muy dolorosa para una bailarina de ballet, pero para un guitarrista no, ni para la cirujana. Pero posiblemente para Neymar sea el dolor más grande del mundo, aparte de que pues a Neymar le duele todo. Y así, o sea, tenemos que entender el dolor, y el dolor es una entidad compleja, demasiado compleja. Y aquí viene algo muy importante, la consulta dorada o la consulta de oro. En esta es nuestra oportunidad de abordar el paciente y de crear el rapport y aclarar todas las dudas que se puedan presentar. Parte fundamental, pilar del tratamiento en tendinopatías es la educación. Se le tiene que explicar todo al paciente, por qué el ejercicio es la mejor opción,
por qué le está doliendo, explicarle la fisiología de su dolor. El tiempo de recuperación es tardado, tenemos que explicárselo, 3 meses mínimo. Escuchen a su paciente, cómo prefiere el ejercicio, ya había hecho ejercicio, ya había tenido tratamientos anteriores, todo. Habrá dolor en la recuperación, es muy importante informarle que puede ser dolorosa o va a ser dolorosa, y es muy distinto que, por poner un ejemplo, estamos viendo una película y la ves con alguien más. Él ya la vio y él te dice, ¿sabes qué? En la próxima escena va a aparecer Chucky y sale con un cuchillo. Pues tú ya no te vas a asustar porque no te va a llegar de sorpresa, o tal vez no te asustas tanto. Es similar con el dolor. Si tú le dices al paciente que le va a doler posiblemente cuando haga ejercicio, pues ya no se va a asustar tanto, o posiblemente ya no se asusta y ya ese dolor lo logramos disminuir simplemente con informarle al paciente. Tenemos que plantear metas y expectativas. Es importante aclarar al paciente que con una sesión no se va a curar, va a ser muy largo, muy largo, en serio, y sobre todo que el ejercicio es prácticamente para toda la vida, porque uno de los riesgos de sufrir tendinopatías es haber tenido una tendinopatía. O sea que si este paciente ya se recuperó, al cabo de unos cuantos años posiblemente la vuelva a tener. Entonces hay que crear esa alianza para que el paciente logre en el futuro seguir con una vida saludable y mantener este ritmo del entrenamiento. Y pues explicar los límites del agente físico, explicarle que nosotros tenemos un abanico, un arsenal de agentes físicos que posiblemente él ya tenga conocimiento, que lo vio en internet, o que alguien ya se lo aplicó, o que estuvo investigando, o que lo ve en tu consultorio, en tu clínica, y te pregunta, oye, pues ¿eso para qué sirve? ¿Por qué no me lo estás poniendo? Yo vi que las ondas choque son buenísimas, o ¿por qué no me pones los toquecitos? Entonces hay que explicarle cuál es el límite, cuál es la utilidad, en ciertos casos, nuestros agentes físicos. Y algo que nos vamos a encontrar mucho en consulta es el me sigue doliendo igual. De forma breve, en este ejemplo es una paciente, supongamos que es joven, y en la primera semana ella tenía que hacer la sentadilla con ayuda de una silla. Su dolor era un 4/10. En la sexta semana ella ya puede hacer la sentadilla sin ayuda de una silla y la hace profunda y su dolor sigue siendo un 4/10. En el tercer mes ella ya le pone 20 libras de cada lado a la barra y su dolor sigue siendo un 4/10. Al octavo mes ella le pone un disco o 2 discos de 45 libras y su dolor es un 4/10. Al año 4 meses ella ya le pone 3-4 discos a la barra y su dolor sigue siendo un 4/10. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo aquí? Pueden estar sucediendo dos cosas. Una, que realmente el dolor del paciente no haya disminuido, sin embargo es obvio que optimizamos su función muscular. Y otra es que el paciente no se haya dado cuenta de que ya no le duele como antes. Tenemos que mostrarle las evidencias al paciente y decirle, mira, hace 1 año 4 meses tú iniciaste y no podías hacer la sentadilla menos que se te pusiera una silla. Ahora tú ya haces la sentadilla, le pones 3-4 discos de 45 libras, prácticamente eres Hulk Hogan haciendo la sentadilla. ¿Cómo es posible que te siga doliendo igual? Es probable que después de explicarle esta evidencia, después de hacerle comprender de alguna forma que optimizamos su función, le reduzca el dolor un poco, o la percepción del dolor que tenga cambie, o puede que no. La interpretación del sistema nervioso central es fundamental en cualquier patología. El dolor es una entidad compleja. Hay mucha evidencia sobre neurociencia del dolor y nos vamos a encontrar con muchas sorpresas. Hay pacientes que les puede doler una vez a la semana, hay pacientes que les puede doler una vez al mes, habrá días que el paciente tenga más dolor por factores psicológicos. El dolor es una entidad biopsicosocial. No podemos reducirla a que el dolor es a causa del daño en un tejido. El dolor es una entidad grandísima
que puede influir el sueño, la alimentación, el estado de ánimo, etc. Y antes de dosificar el ejercicio tenemos que hacer el diagnóstico diferencial. No voy a explicar cómo hacer el diagnóstico diferencial porque tendinopatías pues hay muchas. Sencillamente como principio tenemos que hacer una buena anamnesis, buenos test dinámicos, un examen físico y explorar la biomecánica de nuestro paciente. Cuando dosificamos el ejercicio tenemos que empezar desde la carga que el paciente no tolera y el ejercicio siempre debe ser bilateral. A pesar de que supongamos que es tendinopatía aquilea del aquilio izquierdo, pues nos enfocamos en la extremidad izquierda, sin embargo los ejercicios también los tiene que hacer la extremidad derecha, porque simultáneamente cuando estamos fortaleciendo una extremidad que está dañada, pues la otra se va a ir debilitando porque no le estamos dando prioridad. Por eso la importancia de hacerlo bilateral y por otros mecanismos neurofisiológicos. Y aquí de forma breve pongo un ejemplo de cómo esquematizar el ejercicio. Ojo aquí, cambiamos la palabra dolor por incomodidad. Llamarle dolor a la sensación que puede experimentar un paciente al hacer ejercicio puede ser nocivo. Entonces hagan el experimento, cambien la palabra dolor por incomodidad y van a notar grandes diferencias. Voy a tratar de dejarles bibliografía al final para que puedan checarla por ustedes mismos. Comenzamos con un isométrico bipodal. El paciente me dice que siente 0 de incomodidad. Después hace el unipodal, el isométrico unipodal, y siente un 1 de incomodidad. Vale. Después hacemos bipodal de isométrico lento y dice que el dolor sigue siendo un 1. Y después un isométrico lento y su incomodidad es del 2. Después pasamos al isotónico en su fase concéntrica y excéntrica de forma bipodal y nos dice que la incomodidad es del 3. Después de forma unipodal y nos dice que la incomodidad es del 4. Ahí ya nos estaríamos acercando a valores para poder dosificar el ejercicio desde la carga máxima que no tolera. Después nos vamos a isotónico lento, de forma bipodal nos dice que es 4 y ya de unipodal en la extremidad que está dañada nos dice que es un 5. Entonces ese sería nuestro punto de partida. Y pues aquí tenemos distintos tipos de protocolos. El Alfredson, el HCR, el Stanish. Y con base en lo que tuvimos de resultado en los test anteriores, dosificaremos el ejercicio de esta forma. Sabemos que el isotónico lento es el máximo punto de partida, pues haremos 3 series de 15 repeticiones con isotónico lento. Y pues esto es individual, estos son distintos protocolos, unos no tan fuertes, unos son ligeros, unos son muy pesados. Tenemos que hacerlo con base en el estadio de la tendinopatía que vamos a tratar. Y si vamos a hacer un protocolo HSR, nos dicen que 4 series de 15 a 6 repeticiones 3 veces por semana, del 15 al 6 RM. Y de forma ya más sintetizada, pues serían de 5 a 10 repeticiones de 3 a 4 series del 60 al 70% del RM o un 6 o 7 de RPE. Y formas de hacer el protocolo HSR pues hay muchas. Aquí lo vemos con barra, con mancuerna, con máquina si es que la tenemos. Y aquí el volumen de carga con base en la evidencia. Si el entrenamiento fue pesado, podemos hacerlo cada 3 días. Si el entrenamiento fue moderado, cada 2 días. El ejercicio no debe rebasar el 5 de incomodidad y al siguiente entrenamiento, si la incomodidad aumenta, tenemos que disminuir la carga o tenemos que regularla de alguna forma, y si la incomodidad con las semanas disminuye, podemos aumentar la carga. Aquí les dejo un esquema en el calendario de cómo podríamos mezclar incluso días de entrenamiento ligero y pesado en este proceso de rehabilitación. Lunes ligero, miércoles pesado, sábado pesado, o lunes ligero, miércoles ligero, viernes ligero y domingo ligero, o lunes pesado, jueves pesado y domingo pesado. Y por dar un ejemplo de forma esquematizada, en tendinopatía reactiva tendríamos que tolerar la incomodidad de un 2 o un 3. En la fase de deterioro del tendón, 4 o 5 como máximo. En la tendinopatía degenerativa, un 4 o 5 también. Y en reactivo, en degenerativo, o un 2 o 3 como máximo. Esto es un ejemplo nada más. No tenemos que protocolizar y
decir, oh, pues yo lo vi así lo voy a aplicar. No, esto es de forma individual a cada paciente. Y es muy importante el monitoreo de las cargas. Posiblemente haya ocasiones en las que estés haciendo el proceso de rehabilitación bien, dosificaste el ejercicio bien y no notes mejoría. Sin embargo, puede que estén sucediendo cosas que no se te están informando o que se te olvidó preguntar. Puede que el paciente trabaje en una fábrica los fines de semana y no te haya contado, o que le guste jugar a las luchitas, o que los viernes por la noche le guste levantar 500 kilos en sentadilla, o que los viernes en la mañana se vaya a jugar fútbol. Entonces tenemos que estar monitoreando eso porque va a entorpecer o favorecer el proceso de rehabilitación. ¿Y cómo podemos valorar el progreso? Pues esto lo podemos hacer con la función, cómo ha mejorado, con los test, los volvemos a hacer y qué resultado nos dan, con las escalas VISA, con el volumen al final de cada mes de este paciente que está tolerando. Posiblemente inició levantando 10 kilos y a fin de mes ya está levantando 25. Entonces, de esa forma podemos valorarlo. Y con la incomodidad percibida del paciente. Posiblemente inició con un 5 de incomodidad, a fin de mes ya tiene un 4, a fin de 3 meses ya tiene 2. Y en cuestión de agentes físicos tenemos las ondas de choque, EPI. Sin embargo, no hay información contundente que justifique su uso. Podemos utilizarlas siempre y cuando estas sean coadyuvantes a lo que sabemos que realmente funciona. Y en totalidad, estas representarían un 5%, tal vez más o tal vez menos, del 100% de la rehabilitación. Habrá ocasiones en las que haya pacientes que sientan muchísimo dolor. En estas ocasiones podemos valernos de algún agente físico que tengamos a la mano. Y estos son datos que tenemos que tomar en cuenta. No voy a ahondar mucho en estos temas porque esto sería hacer otra ponencia, pero la diabetes, la obesidad, hipercolesterolemia, tabaquismo, la edad, el consumo de glucocorticoides, el consumo de fluoroquinolonas, la biomecánica, por ejemplo las dismetrías, y haber tenido una tendinopatía, esto te vuelve más propenso a sufrir otra. Y todo esto en conjunto te hará más propenso a sufrir tendinopatías de forma exponencial. Y por mi parte ha sido todo, espero les haya gustado. Si te gustó, comparte. Esto es una ponencia breve sobre el abordaje fisioterapéutico en tendinopatías. Hubo datos que no estuvieron implícitos de forma textual en la ponencia, y sobre todo me gustaría hacer énfasis en la importancia que tiene la neurociencia del dolor. El dolor, reitero, es una entidad compleja y no podemos reducir que el paciente tiene dolor porque su tejido está dañado. Tenemos que comprender muchísimas cosas, y el comprender esto nos aproximaría más a tener resultados positivos en las intervenciones fisioterapéuticas. Yo soy Arada Z, espero te haya gustado, dale like, compártela, y esto es todo por mi parte. Gracias.